queremos presentar cuál es la consecuencia de la dependencia especial en ciertos datos. Discutir esto en mucho más detalle. Y bueno, hay que volver a los supuestos de regresión lineal sobre el error. El error en regresión lineal está distribuido normalmente, es decir, sigue una distribución como la de Gauss, normal, y es homoscedástico, recuerden, es decir, que tiene una varianza constante. El violar la distribución normal y la homoscedasticidad puede generar, como indico en rojo, y eso es lo más importante que les debe quedar sobre la especialidad, es que puede generar sesgo en los parámetros debido a la falta de independencia de las observaciones y generar errores estándares pequeños, es decir, heteroscedasticidad. La implicación de esto es que vamos a tener parámetros que están sesgados, es decir, que la estimación de la relación entre una variable y una variable dependiente va a estar mal. Y está mal por dos motivos fundamentales. El primero es que el parámetro mismo que se estima está errado. Y segundo, la inferencia que estamos haciendo sobre el parámetro, es decir, el error estándar, también va a estar sesgado y va a estar más pequeño de lo que debería ser. Hay otra implicación mucho más práctica, y es que si hay autocorrelación espacial en una muestra, esto nos quiere decir que el tamaño efectivo de la muestra es más bajo de lo que queremos. Imagínense ustedes como están haciendo un diseño muestral y han supuesto que los datos son aleatorios, los escogen de manera aleatoria, pero que no hay correlación entre los datos necesariamente, correlación espacial. Recogen los datos y ustedes suponen que cada uno de los datos aporta cierta información a la relación que están examinando. Pero ahora supongan lo contrario. ¿Qué pasa si algunos de esos datos no son independientes uno de otro, sino han sido seleccionados tal vez del mismo vecindario o sin saberlo, por cuestión de azar, vienen del mismo vecindario? Es posible que esos datos entonces tengan correlación espacial, se parezcan unos a otros y la información que provee o que contribuye, digamos el segundo dato, no a la relación entre X y Y no va a ser tanta como la información tal vez de una observación que viniera de otro vecindario del cual no hemos tenido ningunos datos. Luego hay una reducción efectiva del tamaño de la muestra que es importante en términos prácticos. Siguiendo a la lámina número 10, queremos cubrir un poco ejemplos teóricos de autocorrelación. El panel de la izquierda, donde no hay autocorrelación, es sencillo. Es exactamente lo que nosotros esperaríamos. El panel de la mitad igual, nos dice que hay la tendencia a agruparse a valores similares. Los valores, digamos, de color negro van a estar al lado izquierdo, los valores de color blanco van a estar al lado derecho. El panel de la derecha es el que es menos intuitivo, a mi juicio, y está mostrando no la autocorrelación positiva, que es lo que yo he presentado hasta este momento, sino tiene también o presenta la autocorrelación negativa. Es decir, que encontrar cierto valor, digamos un valor alto en cierto punto, está relacionado con encontrar un valor bajo cerca. Imagínense, por ejemplo, que estamos hablando de ecología. Entonces, al detectar yo la presencia de un depredador, imagínense ustedes un coyote o un tipo de león en cierto sitio, hace que en sitios cercanos a ese sea mucho menos probable que yo encuentre otro depredador de ese estilo, simplemente porque los depredadores van a ser bastante territoriales. Entonces va a haber ese patrón de, si lo encuentro aquí cerca a donde yo estoy, o en los sitios en la vecindad contiguos, es muy probable que no vaya a encontrar otro. E igual cuando vuelva a encontrar uno, es muy probable que no vuelva a encontrar otro en cierta distancia. Ese tipo de autocorrelación negativa existe y se ve como un tablero de ajedrez, básicamente.
con los valores alternandos de un sitio a otro. Cuando existe ese tipo de autocorrelación, también hay problemas desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un punto negro, puedo predecir con bastante certeza que cerca a mí va a haber un punto blanco. Igual cuando encuentro un punto blanco, puedo predecir con bastante certeza que en cualquiera de los movimientos, ya sea norte, este, oeste o sur, va a haber un punto negro. Luego, estoy de todas maneras violando este supuesto de independencia entre las observaciones. Ya sabemos entonces los ejemplos de autocorrelación y qué implica la autocorrelación para nuestro estudio. Una pérdida de poder, es decir, un tamaño de la muestra más bajo, y sesgo, posiblemente sesgo en términos del parámetro que estimemos y definitivamente sesgo en términos del error estándar relacionado con la confianza que tenemos de los parámetros que estimamos. ¿Qué pueden hacer ustedes como investigadores para lidiar o mitigar los efectos de la autocorrelación espacial? El énfasis de las siguientes láminas va a ser en este punto primero: controlar por el efecto que genera la autocorrelación espacial en las estadísticas que ustedes quieren describir y estimar para entender los mercados urbanos. Eso quiere decir que tenemos que usar la información especial para asegurarnos de que no estén introduciendo sesgo en las relaciones que ustedes están queriendo estimar y que no estén afectando la inferencia que uno puede hacer sobre esas relaciones que estamos estimando. La otra manera más fácil de lidiar con los problemas de autocorrelación espacial es evitándolo. Y la mejor manera de evitarlo es incorporando la información espacial en el diseño de una muestra. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes están haciendo un tipo de muestreo, tal vez en una ciudad el muestreo aleatorio no sería la mejor estrategia para poder identificar una muestra, un grupo de observaciones que no estén correlacionados. ¿Por qué? Porque la densidad poblacional o la densidad de vivienda no está uniformemente, no es uniforme. La densidad no es uniformemente distribuida en una ciudad. Hay zonas de más alta densidad que otras. Si estoy haciendo una muestreo aleatorio por población o por unidad de vivienda, pues voy a tener más probabilidad de sacar o escoger individuos, seleccionar observaciones, individuos o predios de sitios de alta densidad. Y si es proporcional a la población, entonces voy a tener más observaciones en las zonas de alta densidad que van a estar correlacionadas entre sí. La sugerencia muestral, y quiero dejar el tema en estos momentos simplemente con este comentario, la sugerencia de hacer un diseño muestral que lidie con los problemas de la autocorrelación espacial apunta, por ejemplo, a hacer un muestreo estratificado en la que cada estrato o clúster serían distintas partes geográficas de la ciudad y de tal manera que pueda uno obtener información que no esté correlacionada uno con otro en el espacio. En muchos casos ese tipo de diseño pues es muy difícil de hacer. En otros casos es simplemente imposible de hacer. Y es por eso que yo sugiero que nos enfoquemos en el punto primero, que es una vez tenemos los datos algunas veces son recolectados por conveniencia o son aleatorios, pero no hasta el punto que podamos hacer un diseño muestral que lidie con los problemas espaciales. Si no podemos hacer eso, entonces tenemos que irnos al primer punto, a controlar la autocorrelación espacial a posteriori. Es decir, habiendo recolectado los datos, nos damos cuenta que esto puede ser un problema. ¿Cómo entonces lidiamos con esta situación? Entonces vamos ahora a diagnosticar el problema. Y nos estamos ya moviendo a la zona del diagnóstico, como lo indica la flecha azul. Ya cubrimos la introducción, ahora vamos a ver el diagnóstico que está dividido entre dos segmentos principales, un diagnóstico visual y un diagnóstico con estadísticas más formales. ¿Cómo lo diagnosticamos? Vamos a ver el variograma y vamos a ver una gráfica de los residuos
contra los propios residuos, pero desplazados en el espacio. Esos van a ser las dos herramientas que les voy a presentar, herramientas visuales para poder diagnosticar la autocorrelación espacial. Y las dos herramientas que voy a presentar para los test estadísticos de los residuales, pues va a ser la I de Moran y van a ser los multiplicadores de Lagrange. El diagnóstico de todos estos modelos se hace con base en los residuales. Recuerden, la preocupación que tenemos es que hemos violado algunos de los supuestos básicos que hacen que el método de mínimos cuadrados no sea el mejor estimador para la regresión lineal, en parte porque va a tener sesgo. Entonces, como antes, cuando ustedes estiman una regresión lineal y quieren ver si hay heteroscedasticidad, por ejemplo, ustedes miran los residuales. De igual manera aquí vamos a mirar los residuales y vamos a utilizar esa información para poder determinar si el modelo tiene un problema de autocorrelación espacial. Entonces empecemos con el variograma. El variograma es una gráfica. Todavía no se las he mostrado, pero es una gráfica para la cual se calcula un valor a cierta distancia. Y la gráfica contiene la distancia contra el valor. Entonces uno puede irse más lejos, tener distancias mayores, 100 metros, 200, 300, 400, y la gráfica del valor. El comportamiento de la gráfica nos va a decir si hay autocorrelación espacial. La gráfica se hace para los residuales, como usando la misma notación que he presentado anteriormente, sería y menos y predecido, y hat, y predicho. Pero también se puede hacer para otras variables. Se puede hacer para la variable dependiente y, se puede hacer para las variables independientes x, como un método simplemente descriptivo. En términos formales, el variograma se define como para cierto rango del rezago. Y yo voy a escribir que es un rezago y voy a escribir que es ese rango h. Para cierto rango, es decir, entre 0 y 100 metros, por ejemplo. El variograma es la diferencia promedio, la diferencia media cuadrada de los valores que tienen una separación entre ese rango. Para cada rango, entonces, uno calcula un valor y el variograma va a ser la gráfica de esos valores para las distintas separaciones. El variograma origina en la ingeniería de minas y petróleos como una herramienta para poder determinar hasta dónde llegan los pozos de petróleo. Y en el mundo de la geoestadística también se conoce como un semivariograma. Si ustedes ven información sobre un variograma o sobre un semivariograma, estamos hablando de los mismos temas. Para poder entender lo que es un variograma, primero tenemos que pensar en la definición de un rezago. Y pensemos en un momento sobre el término un rezago en el tiempo. Un rezago en el tiempo quiere decir que miro atrás en el tiempo, de pronto un día, un año, 10 años. Hago una mirada atrás para determinar si los valores de ese rezago determinan el valor de hoy. Este cuento de la autocorrelación espacial tiene una analogía muy sencilla en términos de la correlación temporal. Si ayer hizo frío, es probable que hoy haga frío también. Entonces, si yo hago un rezago en el tiempo, es muy fácil determinar si ayer predice hoy. Puedo diagnosticar si mi información sobre la temperatura de los 80 últimos días en mi ciudad está correlacionada en el tiempo. En el mundo del espacio estamos hablando no de una dimensión, el tiempo, sino de dos dimensiones, X y Y. Estamos hablando del espacio ya, no solo el tiempo. Pero la idea es la misma. Estoy mirando a mis vecinos en el espacio, estamos en dos dimensiones, a mis vecinos, para ver si mi valor es parecido
al de mis vecinos. Y si es parecido, entonces voy a tener autocorrelación espacial. El rezago es simplemente determinar cuáles son esos vecinos en el espacio. Ustedes pueden imaginarse un rezago que sea simplemente mirando los vecinos que están a una distancia muy corta, 50 metros, o los vecinos que están a 3 veces eso, 150 metros, o a 10 veces eso, 500 metros, o a 100 veces eso, 5 kilómetros. Y la manera como uno define a los vecinos, pues va a determinar entonces cuánta correlación hay. El variograma lo que le permite a uno es relacionar el valor de la variable de cada observación con relación a la variable a los vecinos a distintas distancias.